Rafael. Rafael, ¿estás vivo? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué golpearon a mi socio? Rafael. Rafael. Levántate. Ven. Altagracia. Sí, sí. Sí, soy yo. ¿Qué hago aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás encadenada? ¿Por qué me secuestraron? Me secuestraron, Rafael. A mí también. Me preguntaron cosas sobre ti, sobre tu pasado. Están desesperados. Son capaces de cualquier cosa. ¿Pero qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren, Altagracia? Uno de ellos es el jefe. ¿Por qué me hicieron esto a mí? Están dando golpes a ciegas. Tú no tienes nada que ver con esto ni con esos infelices. Perdóname, Rafael. Es mi culpa. Oye, Isabela, ¿qué te pasa? ¿Te pusiste pálida cuando te platiqué sobre los sentimientos hacia Diego? No, no es eso. Es que no había desayunado bien. Ay, no me mientas, Isabela. Que yo te conozco a ti desde que estás así de pequeñita. Y yo sé que algo te pasa. No sé qué, pero algo que tiene que ver con Diego. Es que yo no sabía que Diego me miraba de otra forma. Nunca me lo dijo. Pues yo siempre pensé que estaba contigo nada más para complacer a Braulio. Él fue muy duro con Diego. Siempre quiso que tú y él fueran novios, pues a la fuerza. ¿A la fuerza? Lo que pasa es que Braulio tiene un carácter muy fuerte. Sí, yo lo conozco, pero... Ya estoy aquí. De vuelta en casa. Te dije que iba a regresar muy pronto. Ya estoy aquí. Es que no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puedo ser tan idiota. Fue ella, tiene que haber sido ella. A ver, ¿de qué estás hablando? ¿Qué te está pasando? Esas dos mujeres te van a mandar al manicomio. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo? De Mónica y de Altagracia. No. Sí, ayer no sabías exactamente cuál de las dos visitar. No me digas que decidiste por la doña. No, ni me hables de Altagracia, ni me hables. Pensé que no lo iba a hacer y terminó metiendo la mano por ese criminal. A ver, ¿de qué estás hablando? ¿Qué malo? ¿Qué criminal? ¿Qué pasó? De Braulio. ¿Cómo de qué? De Braulio. Lo ayudó. Pensé que no lo iba a hacer y sí lo hizo. Lo ayudó. A ver, ¿lo ayudó a qué? A ver, A ver, despierta. Lo ayudó. Está libre. Braulio va a esperar su juicio en libertad. Valeria. Vamos a mi casa. Es más, si quieres, les compro todas las tortas que quedan para que Margarita no se quede sola. ¿Cómo ves? Óyeme, no, Diego, ¿eh? ¿Estás loco? ¿Qué? Yo no voy a permitir que hagas eso. Aparte, ¿para qué? ¿Para qué quieres que vayamos a tu casa? ¿Qué quieres hacer ahí o qué? No quiero hacer nada, aunque, bueno, ganas no me faltan. Diego, no vamos a hacer el amor en tu casa, ¿eh? No, yo no dije eso. Es que quiero aprovechar que mi papá no está para mostrarte dónde vivo, mis cosas y que te sigas conociendo con mi mamá también. ¿Con tu mamá? Sí, el otro día las encontré platicando y estaba todo bien, ¿no? ¿O dijo algo que te molestó? No, ella no me molestó nunca. Entonces vamos. Yo he ido un buen de veces a la vecindad y a tu casa y te he demostrado que de verdad me importas. ¿Tú no vas a hacer lo mismo? Diego, no, dale. Ahora, pues ya, Lidia, vete con él, ¿no? Me está yendo mejor sin ti, la verdad. Ah, ¿cómo que mejor, eh? Pues sí, con tanta vez y tanta cursilería, pues me están espantando todos los clientes. ¿Qué puedo? Sí, claro. Pero ya, no te hagas el lugar, tome. Gracias, ¿eh? Estoy viendo, ¿eh? Pobre de ti que no vendas todo. Tranquila. Me está yendo mejor. Qué bueno verte, Isabela. Me imagino que viniste a ver a Diego. Sí, lo estoy esperando. Y mientras estaba aquí, platicando con Valeria. Muy bien. Me da mucho gusto que continúe tu amistad con nuestra familia. Y también con mi hijo. Aunque la verdad, fue una lástima que nos engañaran con todo aquello de que eran novios. Braulio, no la presiones. Déjala tranquila, que está esperando a Diego. Gracias, pero... Tranquila. No digas nada. Como yo suelo decir siempre, en esta vida no hay nada escrito en piedra. Y en esta familia no perdemos la esperanza de que Diego y tú puedan ser novios. De verdad. ¿No es cierto, cariño? Si tienes prisa y no quieres esperar a Diego, yo voy ahora a casa de tu tía. ¿Puedo llevarte? ¿Con mi tía?
Sí, tengo que hablar con ella de unos asuntos de trabajo. No, mi tía se fue de viaje. ¿Cómo que se fue de viaje? ¿A dónde? No sé, nadie sabe a dónde fue ni por cuánto tiempo. No entiendo. Altagracia no me dijo que fuera a salir de viaje. A mí tampoco, pero como ya me regresé a vivir con mi mamá. ¿Cómo? ¿Te regresaste con Felipe y con Regina? ¿Y ella no dijo nada, no se opuso? Eso es algo que le deberías preguntar a Altagracia. Ella no se tiene por qué ocupar de los asuntos de los adultos. Igual mi tía está muy extraña. Ni siquiera me llamó porque me fui de su casa y no sé nada de ella. ¿Y cómo supiste lo de su viaje? Porque le llamó a mi mamá. Pero ni siquiera se despidió de mí. Es como si no le importara. No, no digas eso, Isabela. Tu tía te quiere mucho, te lo puedo asegurar. Pero es muy raro todo esto. Que se marchara así de viaje sin decir nada, sin avisar, sin llamar. Y que no dijera nada de que salieras de su casa. Muy raro. Voy a hablar con ella. Braulio. Braulio. Todo fue muy rápido. Interceptaron mi coche. Se bajaron con armas y me sacaron a la fuerza. Me encapucharon y amenazaron con matarme, golpeándome. ¿Te dijeron qué querían? Que les dijera todo lo que sé de tu pasado, Altagracia. Por eso no entendía nada. ¿Te preguntaron? Sí sabía algo sobre una banda de asesinos y violadores de Veracruz. ¿Qué sabes de ellos? Yo no tengo ni idea de lo que están hablando, pero ellos insistían. Hablaban de una venganza. No sé qué es lo que está pasando. Dime, Altagracia, ¿qué es lo que quiere? Lo que quieren es matarme. ¿Por qué? Porque sé cosas terribles sobre ellos. Si todavía estoy viva es porque no sabes si se lo he dicho a alguien más. Adelante. Oye, Diego, pues tú crees que sea buena idea eso de venir a tu casa? Sí, tranquila. Mi papá no está. Pero pues de todas maneras a mí me da mucha pena con tu mamá. No te preocupes. Todo va a salir bien, vas a ver. Diego. ¿Papá? A ver, te calmas. No, ¿cuál te calmas? Sí, no, ¿a dónde? Suéltame, ¿A dónde suéltame. vas? No, Ay, no, quítate del no, medio, no me quítate quites. del medio. No, me voy a quitar. Aquí te quedas. ¿Qué crees que haces? ¿A dónde vas? ¿Cómo que crees que haces? Voy con Braulio. Ese tipo va a ir a su casa y Valeria está ahí. No, Valeria está embarazada. Él no va a hacerle nada. A ver, una cosa es que no le haga nada, que no la golpee, y otra que no le haga daño. Ese tipo es un psicópata. Pero, a ver, compadre, a ver. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a entrar diciéndole, oye, quítate, soy el amante de tu mujer? ¿Ese es el plan? No puedo permitir que ese tipo le haga daño a la mujer que amo. No, contrólate. En este momento tienes que actuar con inteligencia. ¿Sí? ¿Qué es actuar con inteligencia? ¿Esperar a que sucedan los acontecimientos? No, pero podemos trabajar juntos. Nos tenemos que aliar juntos como abogados. Tenemos que buscar la forma de que ese tipo termine en la cárcel, que es el lugar donde se merece. ¿Eh? ¿Por esto dejaste a Isabela? Yo no dejé a nadie por nadie, papá. Isabela y yo nunca fuimos nada. Y Lidia es una... Tranquilo. Yo sé perfectamente quién es la aprovechada que vende las tortas en la empresa. La del accidente de Emiliano, la que hizo todo ese teatro para hacerse la... Ni se le ocurra repetir eso. ¿Qué? Como no conseguiste dinero con todo aquel chistecito que montaste del atropello, ahora fuiste hacia mi hijo, ¿verdad? Braulio, vamos a calmarnos, por favor. ¿Qué haces aquí? ¿Eh? ¿Cómo saliste? Salí en libertad porque soy inocente. Y tú que eres mi hijo lo dudas. Lo que pasó con Jaime Aguirre fue un accidente. Pero tú estabas... ¡Pero tú nada! ¿Qué querías? ¿Que siguiera preso? Obvio, querías quedarte con mi dinero y con la libertad que te da la ingenua de tu madre, para seguir haciendo tus tonterías con esta marginal. Bueno, si sospecharon de mí también. También pueden sospechar de Braulio o de Matamoros. ¿Ellos saben ese secreto? Matamoros está aquí. Está aquí en alguna parte de la casa. Le cortaron los dedos de una mano. Malditos.
Entonces esos tipos están hablando en serio, Altagracia. Y Braulio, él es uno de los que sabe sobre ellos. Es mejor que no hablemos de eso. Esta gente puede tener micrófonos o nos pueden estar viendo por alguna parte. No lo creo. El líder comentaba que fue algo inesperado, que no tenían planeado secuestrarte. ¿Qué más escuchaste? El nombre de la banda de violadores por los que están averiguando. Los llaman los Monkeys. ¿Quiénes son ellos, Altagracia? Fueron muchos años aguantando tus insultos y tus golpes. Y todo lo quieres hacer a tu modo, pero esta vez no va a ser así, papá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿A tu modo? Braulio, por favor, escucha a tu hijo, por favor. Yo sé que no estoy haciendo lo que ustedes querían de mí, pero a ella la amo, papá. Y no voy a permitir que la ofendas. Gracias, Diego. Pero yo no necesito que nadie me defienda porque tengo bastante calle para defenderme sola. Lo de la calle se te ve a leguas. Braulio, por favor, vamos a calmarnos. Se va a poner peor, por favor. Y tú lo sabías, ¿verdad? Y no me dijiste nada. Sabías que nuestro hijo se estaba revolcando con esta perra. ¡Cállate, papá! ¡Lidia no es ninguna... ¡Dilo! Dilo con 4 letras, dilo. Dilo como te guste más, prostituta, callejera. ¿Cómo lo convenciste para que me enfrentara? Seguro le prometiste sexo y como no se lo diste, lo tienes loco por ti. Lidia es una mujer decente y tú eres mi papá. Pero un insulto más y se acabó el respeto que tengo por ti. ¿Escuchaste? Porque por ella hago lo que sea. Y me peleo con quien sea, incluso contigo. ¡No! ¡Para, por favor! Bueno, el señor Lázaro Hernández es mi paciente y como verá aquí en la hoja de registro, pues cumple con todos los requisitos para ser incluido en el estudio clínico de aquí del laboratorio, ¿no? Sí, de hecho ya firmó también la carta con el consentimiento y todo eso para hacer el tratamiento. Sí. Ahí está, mire. Bien, doctor. Déjeme el folder, yo se lo hago llegar a la persona encargada. Ok. Bueno, en realidad a mí me gustaría platicar con la persona encargada, explicarle el caso personalmente. Sí. Lo siento, el doctor Mijares está reunido y no puede atender. Ok. Bueno. Pues esperamos, ¿no? Claro. Sí, digo, vamos a esperar que... Digo, no cancelé una cita en mi consultorio para venir aquí, entregar el caso y que lo archiven quién sabe dónde. No, es la verdad. Me gustaría ir por un café para la señorita. Le gustan los capuchinos, por lo que me... ¿Capuchino? ¿Sí? Discúlpalo. Lo que pasa es que pues, se pone pues, muy intenso en su trabajo. Es muy profesional, serio como doctor, ¿no? Como lo que es. Aquí entre nos, él quedó muy impresionado contigo cuando llegamos. ¿Sí? No parece, se ve como enojado. No, así tiene la cara. O sea, me refiero a que no. O sea, él es muy serio. Pero, mira, olvídalo. Aquí te lo digo, aquí en chiquito. Me dijo que estabas muy guapa y que le habían gustado mucho tus ojos. ¿De veras? Él no se ha casado porque es muy especial, ¿no? En este tema, las mujeres, te lo diré yo. Pero, pues, chance y pues ahí puedes causar algo, chicle y pega, te paso su teléfono. Entonces es soltero. Y se ve que tú también, porque no traes anillo de casada, digo, quién sabe. Su café, señorita. Muchas gracias, doctor, es usted muy amable. Espérenme aquí. Voy a convencer al doctor Mijares para que los atienda. Vuelvo enseguida. Gracias. Chulada de mujer. ¿Se puede saber qué le dijiste para convencerla? Yo nomás te digo, júntate conmigo. Bien, ¿eh? Bien, en serio, buena. ¿Y si Altagracia descubre a Rafael? Si se da cuenta de que es una trampa. ¿Quieres controlar tus malditos nervios? Gracias a ese complejo de culpa que tienes es que estamos en este problema. Altagracia no sabe que Rafael es un monkey. Y si lo sabe, que lo enfrente de una vez. Que Rafael regrese y nos lo cuente. ¿Estás seguro de que aquí nadie nos escucha? Oh, no, nadie nos escucha. Ni ellos a nosotros, ni nosotros a ellos. Solo tenemos que esperar pacientemente. Fue buena idea que Rafael le haga creer a Altagracia que es nuestro prisionero. Si Rafael no le saca los nombres de las personas que saben de nosotros, nadie lo va a hacer. Y una vez que lo haga, el mismo hombre en el que ella confió la matará. Una buena lección para Altagracia, ¿eh? Su
última lección.